¿te parece? Perfecto, gracias. Bien. ¿Estás en qué parte de Chile? Bueno, yo soy de Chile, Ajá. pero estoy viviendo en Nueva York. Ah, cierto que estabas en Nueva York. ¿Y de qué parte de Chile sos? Yo soy de Santiago. Nacido Santiago. en Santiago, sí. Ahí está, Santiago, de Chile, y vivís en Nueva York. Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, arranco entonces. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esto que se llama Foto con Fede. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, indistintamente el uso horario donde nos estén escuchando. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa dedicado a la fotografía latinoamericana, donde hablamos de fotografía, no vemos fotos, pero sí hablamos de fotografía y puntualmente de fotografía latinoamericana. Para quienes nos escuchan o nos están conociendo, nos están descubriendo en este programa o con este programa, mejor dicho, les recordamos @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que nos den sus comentarios, sus anécdotas. Ya saben que el programa se transmite una vez por semana a través de las plataformas de Spotify y de YouTube. Tenemos ya cerca de 6 o 7 años con el programa, así que bueno, vas a encontrar entrevistas con fotógrafos y fotógrafas latinoamericanas de todos los países, algunos por allí con mayor trayectoria, unos más nuevos, recién empezando, pero todos aportando cosas interesantes al mundo de la fotografía. Así que ya lo saben, @fotoconfede en Instagram, y después nos encuentras por Spotify y por YouTube con los programas que subimos semana tras semana. Hoy, siguiendo un poco con la temática de los POY-LATAM, los premios al mundo de la fotografía latinoamericana, en esta edición iberoamericana, este año se incluyó a España dentro de los POY-LATAM. Hoy nos iríamos a Chile directamente, pero nuestro entrevistado, que es de Chile, se encuentra en Nueva York. Vamos a hablar con Javier Álvarez. Él es fotoperiodista chileno, y con él vamos a charlar hoy. Él estuvo en la categoría de fotoperiodistas en el mundo, nominado en estos premios POY-LATAM. Estuvo como fotógrafo destacado, trabajo destacado en los recientes POY-LATAM. Estuvo al lado de fotógrafos de Argentina, México, España y Brasil. Esta categoría, que si mal no recuerdo, la ganó Rodrigo App, el fotógrafo de prensa de Argentina. Pero hoy vamos a hablar con Javier, vamos a entrar en su mundo, en su fotografía, y vamos a charlar con él. Javier, buenas tardes, es el momento de hacer la entrevista. ¿Cómo estás? Hola Federico, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, Javier, ya vamos a entrar de lleno con los POY-LATAM, con este trabajo. Nos gusta siempre, por ser primera entrevista, conocer un poco al fotógrafo en este caso, ¿no? Tu visión de la fotografía, tu trabajo, cómo llegas a la fotografía, desde cuándo estás en la fotografía y por qué fotoperiodista y no te fuiste a otra rama de la fotografía. Bueno, yo comienzo muy joven, como a los 14 años, un poco casi por accidente, mientras estaba en la secundaria, no sé si se entiende así, colegio secundario, y mientras yo cursaba un taller de teatro en un colegio súper estricto, dogmático, así muy como cuadrado, como se dice en Chile, y este grupo de teatro era como una especie como de oasis, ¿no? Creativo para un ejército de estudiantes que habían en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces un día un amigo dentro del grupo de teatro llevó una cámara digital chiquita y era, combinación perfecta. Tenía un grupo de cabros locos que les encantaba cómo llamaba la atención, y yo con la cámara que lo andaba persiguiendo para todos lados, y de ahí un poco como que me empezó a enganchar con la cámara, y evolucionó en que yo le pedí una cámara a mi vieja, a mi mamá, que con mucho esfuerzo me compró mi primera cámara en película, una Pentax con película, y ahí no paré, y ahí ya estaba metido en el mundo
las protestas estudiantiles, que fueron que más o menos un poco despertaron mi curiosidad por cubrir eventos noticiosos y estar ligado a la sociedad y salir un poco de esta fantasía como de la cabeza del mundo del teatro, ¿no? Y ahí me enganché yo militaba en el movimiento Partido Socialista en Chile en el año 2006, entre el 2006 y el 2008. Y ahí yo trabajé como voluntario, fotógrafo, en reportajes que se hacían dentro de las protestas estudiantiles y fue mi primer encargo con ellos. Estuve fotografiando en películas, sin saber mucho, aprendiendo a ocupar la cámara desde el manual de la cámara, sin tener como capital cultural de quizá una familia con mucha plata o haber visto demasiados libros, etcétera. Yo creo que la única forma en que me conectaba con las fotos eran a través de las fotos de la dictadura que había pasado en Chile, como a través de la AFI, etcétera, pero muy lejano, ¿no? Y ahí me empiezo a meter y después al final, claro, termino la secundaria como a los 18 y tenía que escoger para hacer algo, para estudiar. Hay que hacer algo, ¿no? Como que te obliga un poco la sociedad a hacer algo y ahí dije, bueno, me meto a teatro, que era lo que más llevaba tiempo haciendo. Y nada, de joven, inmaduro, sin cachar, sin entender bien qué es lo que estaba pasando, me doy cuenta que las audiciones para teatro ya habían pasado. Entonces dije, ya, bueno, me meto a hacer fotos y quedo como fotógrafo. Y ahí, aquí estoy. Ahí fue el momento, ese fue el punto como para arrancar esta carrera. ¿Qué fue lo que te terminó de convencer de la fotografía, más allá de que llegaste tarde a las inscripciones de teatro? Pero hablando yo un poquito más puntual, más en serio, haberte decidido por fotografía fue por alguna razón, algún motivo, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, puedo hacer 10.000 cosas, pero siempre me quedo en fotografías, para los fotógrafos obviamente, porque hay algo que nos atrae la fotografía, hay algo que nos hace un clic, que hace que nos quedemos siempre con la cámara en la mano. En tu caso, ¿cuál fue ese clic? Yo creo que tenía que ver con como la llave que te da la cámara. Es como la excusa para meterse en lugares, en vidas de otro, en historia. Y yo pasaba muy poco tiempo en la casa, muy poco tiempo. Entonces, siempre he sido muy callejero. Entonces creo que desde ahí un poco, desde esta como curiosidad de querer ver y entender, además por los procesos sociales que estábamos pasando en ese momento, que fueron históricos. O sea, las protestas estudiantiles del 2006 en Chile fueron históricas. Las primeras protestas estudiantiles grandes después del retorno a la democracia. Entonces, claro, había demasiada energía y eso te envuelve un poco en como que te autoconvence, ¿no? Que esto es lo que tengo que hacer. Y después me sentía súper cómodo haciéndolo. Y desde ahí creo que si bien no sabía que si yo quería trabajar por diario, con una revista o, ¿sabéis? Como no sabía muy bien qué quería hacer, solo sabía que quería hacer fotos. Creo que el meterte a la escuela te permite un poco como experimentar desde el estudio, laboratorio, y a mí personalmente me tocó, por una cuestión netamente económica, cursar toda mi carrera en análogo, con película. Entonces, yo no tuve mi primera cámara digital hasta el 2014, 2013. Entonces, hubo mucho tiempo ahí que en mi formación como fotógrafo fue muy ligada como un poco como entre el oficio y el tiempo que toma también como pasar con una historia, con un sujeto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también mezclado con las obligaciones como estudiante. Entonces, un poco, para mí fue como una decisión que partió por accidente, pero después tenía mucho que ver como con la vida que yo tenía igual antes de la foto, que era pasar tiempo con personas, estar metido en un lugar, envolverme en situaciones o en grupos sociales, etc. Entonces, como que se dio natural de esa manera. ¿Te ayudó o te ha ayudado, a lo mejor todavía al día de hoy, esa formación dentro de la fotografía análoga en el mundo del fotoperiodismo, que es un mundo con lo digital? Es un mundo que va muy rápido, donde se producen cientos de imágenes con una sola cámara. Salís a cubrir un evento y volvés a casa con, 500, 1000 fotos, gracias a la tecnología digital. Gracias por un lado, ¿no? Porque podemos hacer muchos disparos, muchas fotos,
pero por otro lado como que la foto se piensa menos, porque tenemos la facilidad de hacer foto y después reviso con calma. En la era analógica era al revés, era llegar con la cámara y esperar una buena foto, pensar un poquito más, por allí era como anteponerse a los hechos, decir, bueno, pensar lo que podía pasar y ir a buscar esa foto, esperar la foto. No era tan práctico como hoy que hacer foto y después revisamos. Que hayas tenido la oportunidad de hacer tu carrera toda en análoga, ¿te ayudó para pensar diferente la fotografía? ¿Te ha generado algún beneficio con la cámara digital el día de hoy? ¿O sentís que no hay tanta influencia? Un poco los dos. Porque, o sea, como que te ayuda y te ayuda, claro, a ser súper preciso y saber lo que uno está haciendo, pero el digital también te ayuda a ver lo que estás haciendo. Claro. Entonces, hay que un poco como, o sea, no lo digo como consejo, pero es algo que yo me lo digo a mí mismo, o sea, cuando sabéis que ya estáis listos con algo, dale, como no, ¿para qué vais a seguir sacándole el jugo después de un montón de pega para editar, un montón de pega extra que te confunde porque no estás revisando lo mismo que estáis viendo cuando lo que está pasando, etcétera, etcétera? Entonces, claro, obviamente que cuando yo estaba, no sé, metido en un reportaje de 4 meses mientras estaba estudiando y lo hacía con blanco y negro porque era más barato y tenía que revelar yo y escanear y hacer las contactos y todo. Veía a mis amigos que estaban con la 5D, recién salía, y decía, puta, están tomando la cerveza y yo estoy aquí en el laboratorio y claro. Bueno, pero eso a mí me dio, creo que, una relación personal con la fotografía y con el oficio diferente. Y obviamente, claro, técnicamente no te digo que sea mejor, pero uno presta más atención tal vez a algunas cosas, y es un poco como trabajar en un diario también. En el diario como que no hay mucho tiempo para pensar y hay que ser súper despierto y hay que saber resolver. Entonces es lo mismo que un poco tener una cantidad como ilimitada de recursos, pero tú sabes que si haces demasiado, después te complica el mirarte, o sea, el mirar en todo ese universo de fotos y escoger, porque al final hay que actuar rápido, sobre todo en el mundo como de editorial o de prensa. Entonces, creo que a mí me ayudó, por ejemplo, con mis primeros encargos, las primeras veces que trabajé con agencias de prensa en Santiago, así, mientras estaba terminando la universidad o el instituto, ya estaba trabajando para la UPI, United Press International, y ahí era stringer. Entonces, trabajaba con cámaras digitales prestadas, a veces trabajaba con las mías, y obviamente yo sabía que tenía 2-3 minutos después de la foto para mandar por FTP y chao. Claro. Entonces yo sabía que no me metía en una catarata de ráfaga de fotos para cogerla mejor. Yo tenía ese training de saber que tenía que disparar poco. Claro. Una cuestión de tiempo o recursos. Entonces, creo que el aprender con poco te enseña mucho, pero nada, o sea, uno en el momento no romantiza esa carencia. Porque sí, bueno, sí, es cierto, tampoco que lo analógico sea tan romántico, tan deseado. Quienes pasamos por esa época sabemos que teníamos muchas limitantes, no solamente en cuanto a tiempo, ¿no? Porque hacíamos la foto, la llegábamos a revelar, pasaba X cantidad de días para que te llegara para poder ver si la foto había salido bien, si no había salido bien, era algo costoso, porque no solamente era comprar el rollo, era hacerlo revelar, entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ahora, Javier, una de las recomendaciones cuando uno está en el mundo de la fotografía, para ir perfeccionándose permanentemente, o para ir educando el ojo, como dicen por allí, es ver fotografía, ¿no? Entre otras cosas, leer, ver fotografías, ver pinturas, obras, conectarse mucho con el mundo de las artes, que eso ayuda mucho porque la fotografía por allí tiene un poco es interdisciplinaria, como dicen, o sea, tiene un poco de todo, y más en el mundo del fotoperiodismo, que abarcamos todos los temas. El hecho de salir con la cámara digital, hacer N cantidad de fotos, y voy a decir, bueno, hice 300 fotos hoy de una cobertura, de esas 300 escogí 5 para el diario, qué sé yo.
al día siguiente otra cobertura, 300 fotos más, escogiste 4 o 5, y así vas todos los días, ponele. Ese exceso de fotos, ¿te ayuda en algún modo a ir perfeccionando tu disparo? ¿Te ayuda a decir, estoy fotografiando más o menos, así sean temas diferentes, estoy más o menos fotografiando con la misma estructura, tengo la misma técnica, hay algo que define a cada fotógrafo y es totalmente válido, pero por allí hacer tantas fotos todos los días, dice, bueno, pero como que me estoy encasillando, me perjudica, o todo lo contrario, me sirve para yo ir viendo los detalles, los errores por allí de la foto que estoy haciendo, y empiezo a ser menos repetitivo, entonces cada vez voy puliendo más el ojo y hago menos disparos. ¿Cuál de los dos casos sentís que puede aplicar en tu trabajo? Buena pregunta. Igual creo que a veces uno como es una expresión chilena, se engolosina, ¿no? Cae en la gula de disparar porque la escena es muy buena, ¿no? Y está pasando algo y no te querés perder, y sabéis que con lo digital podéis ver la secuencia y escoger, ¿no? Y también depende mucho de lo que uno fotografía. A veces tú sabes que uno fotografía cosas para un cliente, para algo que tú ojalá no tengáis que respaldarlo nunca, que es bastante, pero te apaga el arriendo, ¿no? O los proyectos, y hay algo que uno lo fotografía para uno, donde uno invierte dinero, tiempo y vida, ¿no? O sea, y eso a veces también entra un poco en la pregunta ¿cuánto quiero fotografiar? Como, no es que algunas cosas valgan menos la pena, o que no es que algunas cosas yo haga con menos intención, ¿no? O sea, uno siempre trata de hacer las cosas con amor, ¿no? Con todo, ¿no? Pero hay ciertas cosas que, por ejemplo, lo que hice hoy día, vengo de un estudio de fotografía comercial, haciendo cosas para una marca de ropa con fondo blanco, hicimos, no sé, 4.000 fotos hoy día, ¿me entendí? Como, ¿a qué? No me interesa eso, ¿me entendí? Pero claro, yo pienso, ¿qué aprendí en eso? ¿De qué me va a servir? ¿Algo que se repite? Creo que esa lucidez yo no la tengo en el momento, creo que me doy cuenta cuando edito, y siempre creo que es una de las grandes ventajas que tiene lo digital, que podéis ver en el momento. O sea, sobre todo cuando uno está trabajando en un proyecto como más personal, o está ahí en una asignación de un par de semanas o de meses incluso, ver en el día es como un poco ir pegando ir como haciendo el storyboard, ¿no? Exactamente. Vais viendo un poco cómo se va dibujando el mapa. Y acá hay cosas que se pueden repetir, hay cosas que no. Mejor quizás tengo que hacer esto con otra luz, voy en la mañana, ¿me entendí? Entonces creo que esa repetición quizás no en el momento como algo revelador, sino que después, gracias como a la acumulación de archivos, te permite como ver otra cosa cuando no estáis metido en la escena. Claro. Y, o sea, a mí me ha pasado también a veces que me ha tocado, trabajando para un diario, cubrir un partido de fútbol, y digo, puta, quizás si me hubiese puesto más cerca al córner en vez de estar detrás del arco, hubiese, no sé. Claro. Y uno aprende así nomás, como se dice en chileno, como cagándola. Entonces, y se nos pasa, perdón, nos pasa a todos en algún momento de la profesión, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo en el mundo del fotoperiodismo? Yo empecé 2004, y para trabajar con mi primera agencia, la primera vez que trabajé con agencia, mi primer reportaje publicado en 2006, por ahí, sí, más tarde, 2006, y de ya eso después fue como más amateur. Después me metí a la universidad, y creo que más de, no sé, como 10, 12 años, como ya con una agencia y todo. Claro. Y en 10 años donde ha pasado de todo en Latinoamérica a nivel de fotoperiodismo, ¿no? En cada país de Latinoamérica han pasado eventos importantes,
que la fotografía, afortunadamente decimos, por el mundo de la fotografía, afortunadamente está de allí y se han podido recoger. Decimos afortunadamente porque, bueno, desafortunadamente son cosas que normalmente son cosas negativas que nos pasan a los países de Latinoamérica. Pero estamos hablando de fotografía y de fotoperiodismo, y el fotoperiodismo se nutre de todas esas cosas que nos suceden permanentemente. En 10-12 años en Latinoamérica han pasado muchas cosas, ¿no? En lo político, en lo económico, en lo social. ¿Sentís que la fotografía va evolucionando a medida que va pasando el tiempo, van pasando los años, las manifestaciones, por así decirlo, los eventos que se dan en Latinoamérica son, aun cuando parecen nuevos, si estudiamos un poco la historia de Latinoamérica y de la fotografía dentro de Latinoamérica, vemos que hasta cierto punto son repetitivos, son cíclicos. ¿La fotografía ha evolucionado o se queda dentro de esos cíclicos que tiene la sociedad? Es rara la pregunta, porque yo creo que a veces que un poco entre la estética del fotoperiodismo, que se va abriendo mucho más, no es tan rígida, etcétera, de cierta manera hay mucha influencia de los editores y un poco también de complacencia de los fotógrafos, que como que se abandonan, ¿no? Y se empiezan a copiar, que es algo normal. Sí. Pero, o sea, también creo, y por otro lado, el tema de qué es lo que está pasando, qué es lo que hace que exista contingencia y noticias para cubrir, ¿no? Creo que es algo que a nosotros nos ha marcado como continente post-periodo de dictaduras desde los 60. O sea, el hecho de que hay protestas constantemente es porque hay un descontento social y es porque realmente los países han sido fracturados. Hay generaciones fracturadas y nuestra relación tal vez con las protestas, y eso es algo que a mí me tocó vivir acá, viviendo desde Estados Unidos, cómo responde el ciudadano, cómo responden los periodistas, es muy diferente, muy diferente. ¿En qué sentido, por ejemplo? A ver, que esto está interesante. Como fotógrafo, yo diría que el americano es un poco más sensacionalista, como de la imagen fuerte, de la pancarta, del cubrir un poco como el show. De cierta manera, el fotógrafo latino o en las protestas latinoamericanas que me han tocado cubrir en Brasil, en Chile, en Argentina, han sido tal vez más como de fotógrafo metido en la protesta, de una manera un poco también quizás más estratégica visualmente, como un ratito con la policía, un ratito con el que tira la piedra, y uno sabe más o menos cómo funciona ese teatro, ¿no? Y de cierta manera hay como una especie de guión visual para cubrir eso. Y eso creo que tiene que ver un poco porque sabemos cómo se dan las protestas, porque las hemos vivido, porque o hemos pasado en el bus camino a la casa y nos han tirado piedra, o hemos sido estudiantes y hemos ido como estudiantes a las protestas y después nos ha tocado cubrirlas. Entonces, a mí me ha pasado he tenido esa doble experiencia un poco de sentirme muy metido y sentir algo como muy vibrante, muy fuerte, como las protestas de Chile entre el 2019, 20 y 21, lo que pasó en 2008, 2006, perdón, con los estudiantes, impeachment con Dilma, o el Mundial, etcétera, cosas así, y el asesinato de George Floyd acá, que también y el movimiento Black Lives Matter, que fue súper fuerte, y esa noticia internacional. Entonces creo que eso un poco como que de cierta manera se repite en un poco como el tipo de canon y el tipo de foto que vemos siempre general, pero creo que nosotros los latinos tenemos una forma especial de sentir la protesta como ciudadanos, y obviamente que eso también hace que nosotros reaccionemos diferente al tipo de visualidad que entregamos. O sea, he visto series de bombas de humo para representar una protesta. Claro. O he visto series de retratos con alguien que lleva un pañito negro y pone retratos, ¿cachai? Y no sé, de cierta manera creo que hay un poco
y también tiene que ver con el lenguaje que los fotógrafos o fotógrafas nuevas van adquiriendo por también la cantidad de información que vamos teniendo. Nosotros quizás, tú partiste hace más de 20 años, yo más de 10 años, el acceso al fotoperiodismo que teníamos nosotros, muy dictado también por lo que se mostraba por la revista. Había solo una forma de pensar el fotoperiodismo y había solamente también un tipo de encargo, porque había un tipo de editor o un par de temas de líneas editoriales. Ahora es algo mucho más libre, o sea, es algo que me fascina, porque siento que personas sin importar su como bagaje cultural o su literacia visual son capaces de cubrir algo y tienen el acceso a una cámara, y hay muchos periodistas independientes y se genera toda esa medio independiente, cualquier persona con una cuestión de prensa, ¿cachai? Claro. Y eso creo que también fuerza un poco también al fotógrafo a darle una vuelta, como en dónde se mete, qué es las cosas que hace, la luz que ocupa, como... ¿Se está contando lo mismo o se está contando de una manera diferente los hechos que pasan hoy en día? Yo te puedo decir que, por ejemplo, ahora el fotógrafo gringo hace todo lo que hace con protestas con un flash, todo, ¿cachai? Y se genera una cuestión como súper homogénea. Quizás hace 10 años atrás todo era así como súper ténebre, como con un claro oscuro, qué sé yo, ¿cachai? O sea, eso es algo que se ve en cualquier lado. Y está bien, o sea, siento que son un poco como el Rushwell, así de estos mineros que encuentran una pepita de oro que funciona en algún lado y todos van para allá como a copiarse, a tratar de agarrar algo, ¿no? Como de distinguirse un poco y terminan todos siendo igual. Entonces creo que eso es algo muy de la información rápida, muy del Instagram, muy del medio y muy también el editor que le encanta eso, ¿sabes? ¿Tiene que ser dramática la fotografía de prensa para que llegue? ¿Debe ser dramática o es algo que se instaló? ¿Es un cliché que se instaló en la fotografía de prensa? Yo creo que la foto de prensa tiene que informar primero que todo. Tiene que decir algo, tiene que contar la noticia. Eso es lo primero, lo más importante. Si cuenta la noticia con un flashazo en la cara, funciona. Pero creo que el fotografiarlo con flash en la cara, porque el flash en la cara se ve cool, entonces no sé si es tanto una fotonoticia. Es más la foto del fotógrafo, siempre lo es, pero es más la foto de la idea del fotógrafo, de lo que siente, qué sé yo, y se pierde esa como distancia un poco, ¿no? Que ahora siento que se permite más como que alguien se involucre en una historia como tal, que sí siento que eso es como bordes del periodismo más clásico, tal vez como de las agencias más, no sé, tipo AP o Reuters, como no mover, como deliver el JPG y chao, así desde la cámara, como ese tipo un poco como de parámetro. Está bueno, siempre va a existir, pero creo que no es lo que prima, o sea, se permite muchas más cosas, como, no sé, como cubrir una protesta en blanco y negro, ¿cachai? Con un flash, como mandar a un fotógrafo tal que es súper reconocido por su trabajo con el flash en la mano a cubrir, no sé, la muerte del Papa. Claro. Entonces esas cosas son, creo que un poco ligada al cómo responden los medios y los editores para poder hacer que más gente vea eso. ¿Y hacia dónde crees que va el fotoperiodismo hoy en día? Está en un momento de mucho hostigamiento, no solamente por hostigamiento, decimos por un lado desde el punto de vista de los editores que por allí manejan un poco más el trabajo, hostigamiento al haber tantas personas haciendo fotografía en la calle, no todos formados como fotoperiodistas, pero que desempeñan el rol de fotoperiodista, que hay una diferencia muy abismal entre el fotógrafo formado dentro del mundo del fotoperiodismo y el que no. Los dos hacen fotos, sí. Ahora, que muestra cada quien es lo interesante, ¿no? Pero ese hostigamiento de que haya tanta gente haciendo fotos en la calle, ese hostigamiento en el que selecciona, que muchas veces no es el fotógrafo, ese hostigamiento en cuanto al impronta de la foto, bueno, ese aspecto siempre estuvo en el fotoperiodismo, ¿no? El ya para allá.
es importante. Hoy en día tenemos una violencia hacia el fotoperiodista cada vez más expuesta, una violencia como que cada vez menos censurada, como que más libre, ¿no? Porque vemos, Chile tiene hay muchísima represión contra el fotoperiodista, en este momento lo estamos viendo puntualmente en Argentina con todo lo que está sucediendo, México ni hablar con el tema del narcotráfico y cómo se agrede al fotoperiodista. ¿Hacia dónde vamos con el mundo de las imágenes, con el mundo del fotoperiodismo? Desde tu punto de vista, obviamente. Yo creo que parte también un poco por la desprotección del oficio. Y no sé cuál es un poco como quién tiene la culpa, la pregunta como de la gallina y el huevo, ¿no? Como porque hay más gente haciendo esto y hay más imágenes, se les paga menos y está más protegido, o porque realmente hay una crisis de medio en general, están todos intentando salvarse, ¿no? Como un poco en eso, y creo que partiendo, creo que yo como lo veo especialmente con las agencias en general, partiendo desde el trato usurero de los medios a sus propios trabajadores. De ahí que hay desprotección, de ahí que hay un deterioro de la profesión, y desde ahí que hay formas de, como formas de personas que quieren también como llevar pan para la casa, ¿sabéis? Como reinventarse, ¿cachai? Entonces el fotógrafo ya sale de su casa desprotegido, sin seguro médico, sin una unión, sin garantía, es decir, garantías de seguridad, es decir, como penas efectivas para miembros de la policía que han dañado a miembros de la prensa, efectivas, ejemplares. Entonces, no sé, nosotros vemos la semana pasada o hace 2 semanas en vivo una bomba que cae en un grupo de periodistas, como de varios medios en Palestina. Entonces, y después, claro, seguimos viendo y tenemos un cachorrito con una cuestión en la boca y después un anuncio de bota y se te va en la cabeza eso. Entonces, creo que parte por un tema que es mucho más transversal un poco de la protección del medio. Siento que hay una especie como de coletazo donde producto un poco también como ya del basureo del oficio del periodismo en general, donde hay un desprestigio de lo único que nosotros nos sostiene, que es como la veracidad. Entonces, como somos vistos como eso, como un trabajador del enemigo, no hay respeto, si no hay respeto no hay acceso. Exactamente. Está faltando como más unión dentro del grupo fotoperiodístico como para hacer valer ese derecho que tiene el trabajador, la persona y obviamente el fotógrafo, ¿no? Porque son 3 aspectos diferentes. Uno es la persona que tiene derecho a trabajar, uno es el que está trabajando, que tiene derecho a ejercer su trabajo, y después el fotógrafo, ¿no? Con la imagen, que yo por ahí me pregunto últimamente, ¿qué se está fotografiando hoy en día que el fotógrafo o la fotógrafa está siendo el blanco, el centro de mira de los entes de seguridad para agredir a los fotógrafos? O sea, digo, ¿qué tan delicado es lo que se está fotografiando? ¿No? Digo, pero claro, hacemos fotos nada más, digo, pero ¿qué hay en esa foto que a la otra persona del otro lado le duele tanto que no quiere que eso se publique? Pero ¿qué está pasando? ¿No? Por ahí también es una pregunta que pero ¿por qué se agrede tanto al fotoperiodista hoy en día? Ha sucedido siempre, no vamos a decir que es algo nuevo, ha sucedido siempre, pero hoy es como que hay una escalada mayor, sí. ¿no? Es algo que preocupa. Sí, lo vemos con el colega argentino que está todavía en coma. Exactamente. Y hace poco tiempo a otro fotógrafo, precisamente Rodrigo App, quien ganó en esta categoría de fotógrafos en el mundo, también fue agredido por un camión cisterna con un chorro de agua que le impactó directamente en la cara, y sabemos que eso puede desde matar a alguien hasta generarle lesiones graves, ¿no?
y lo estamos viendo, y lo peor de todo es que siento que se están como que normalizando, ¿no? Otro periodista, otro fotógrafo herido en una manifestación, otro fotógrafo y otro fotógrafo, más allá de que cada vez que hay un evento de este tipo, la agresión mínima es el gas, son los empujones, son algunos golpes, que son las agresiones que uno ya normalizó como, bueno, ese es el día a día del fotoperiodista. Si no me agreden, no soy fotoperiodista. Es una cosa que digo, bueno, pero para que no es normal eso, ¿no? Que son cosas que suceden, que no son normales, no deberían pasar, pero bueno, lamentablemente pasan. Te saco de ese terreno, te paso a otro terreno un poco más cómodo, más agradable, los Poi Latam. Contanos un poco de ese trabajo que presentaste, en qué consiste, si es algo que ya tiene punto y final, es algo que vas a seguir trabajando, y qué representa dentro de tu trabajo un reconocimiento de este tipo. Sí, bueno, nada, o sea, estar ahí también entre medio de todo el proyecto y otro fotógrafo, curioso, también no hubiese habido ninguna colega, pero los juzgamientos son abiertos, qué sé yo, creo que también tiene que ver un poco con el estado del medio, ¿no? Pero hoy funciona un poco quizás como tu mismo proyecto, los proyectos que hemos tenido otros colegas, así como a pulso. Y un poco también representa lo difícil que llegar a esa instancia, y siento que esa instancia de reconocimiento. Nada, o sea, es un tremendo honor, es algo que yo no pensaba como que podía resaltar, sentía que a veces también un poco esa como idea de quizás mi historia no es tan fuerte en términos como visuales, no de que la historia no es fuerte, sino que de lo impactante. Creo que al principio dudé de mandar porque pensaba que, claro, yo sabía que iban a haber fotógrafos latinos o españoles que trabajan en Siria, que están haciendo esto, las protestas en Argentina, como tal vez como entrar como o hacer competir esa historia un poco así. Decía, bueno, quizás no lo mando como por eso, pero nada, me hizo sentido después el ver que también es importante ver historias que vienen desde la otra perspectiva, como quizás como un contexto como los que el proyecto que presenté era desde el lado más humanitario, en un ambiente de personas que han sido rescatadas en el mar, con una idea que ha sido 1000 veces vista, pero desde el alero un poco de este periodo de transición entre el rescate del mar y la llegada a Italia, y quiénes son estas personas, etc. Y todo esto al final lo que ayuda también es a que se vea esa labor humanitaria de esa organización. Y bueno, yo me fui en una asignación con esta organización. Yo trabajé con ellos haciendo lo que justamente hablábamos al principio, 2000 fotos diarias de cosas que se repiten. No solamente fue una vez que rescatamos barcos, sino que fueron 7 rescates con casi 500 personas en total, dentro de las casi 6 semanas que estuvimos haciendo rescate entre las costas de Italia, partiendo desde Sicilia hasta las costas de la zona de rescate, que son 40, 50 millas náuticas de Libia, de Trípoli. Y mi labor era de fotógrafo, pero también parte del equipo rescate, entonces fui entrenado para eso. Y estuvimos siendo parte de una labor gigante que hacen varias otras organizaciones en el mar Mediterráneo. Es la ruta migratoria más con mayores casualidades fatales en el mundo. Entonces, y claro, fue un trabajo, una asignación súper intensa por lo humano, por lo físico, por la cantidad de trabajo en general.
Y bueno, la serie que presenté mostraba este espacio transitorio este espacio transitorio emocional, pero también físico, entre el rescate, después del rescate hacia la llegada a Italia, y con las personas, los sobrevivientes, mostraban también en este lugar de seguridad, a pesar de todo lo que habían vivido, desde abusos sexuales, tortura, tráfico humano, o historias terribles, a pesar de eso podían aún sentir un poco no es que no podían sentir antes, pero tenían una pequeña esperanza, y existía todavía esta pequeña humanidad entre ellos, y sentido de comunidad y de alegría y de agradecimiento, pero no hacia nosotros, sino que al hecho de estar vivos, ¿sabéis? Como de poder ver un atardecer, de que justo mientras vamos navegando aparece un pajarito que estaba perdido en el mar, en la mitad del mar, y se aterriza en la mano de alguien, ¿sabéis? Como una tarde de baile, de celebración, arriba de un barco, recién rescatado, o sea, toda esta especie como de vida que pasa en un lugar que es una isla, ¿no? Este barco es una isla flotante que va rescatando personas. Entonces, la serie, de cierta manera, es una edición de una visión personal de mi trabajo como asignación, claro, del cual habían cosas que yo tenía que documentar, como los rescates, las interacciones con los traficantes humanos, con los piratas de Libia, con retratos que tenía que hacer, entrevistas, ¿sabéis? Como todo lo que uno hace para este tipo de organización. Y la idea mía era poder volver ahora en noviembre, pero han pasado dos cosas. Se corrió los calendarios, y hace 2-3 semanas este barco que se llama el Ocean Viking, de la organización SOS Mediterráneo, fue atacado con disparos de bala por los guardacostas de Libia, y es una noticia que ya se convirtió en una noticia internacional. Hay documentación, yo feliz de compartir toda la información y contactos de la organización si quieres. Y el barco venía con 85 personas rescatadas, en dirección ya de vuelta hacia Italia, cuando se aproximan a un segundo rescate, y se acerca un barco de Libia, y lo empieza les demanda que se vayan de la zona de rescate, y les comienza a disparar por más de 25 minutos. Entonces el barco ahora no está operativo. Las antenas, los vidrios del puente, del bridge arriba de la cabina, los botes inflables rápidos están todos dañados, hay que repararlos, toma meses, y mueve todos los calendarios, y son menos rescates también diarios. Es un barco con capacidad para 500 personas, son 500 personas menos que son rescatadas. Claro, es todo un tema. Javier, hay posturas dentro del mundo del fotoperiodismo. Por allí hay quienes pueden decir, bueno, yo hago una cobertura como de este tipo, o cualquier otro tipo de cobertura, sí, bueno, porque es una asignación, ¿no? O sea, soy fotoperiodista, es mi trabajo, me lo asignan, yo voy y lo cubro. Hay otros fotógrafos que dicen, bueno, yo hago el trabajo porque quiero dar a conocer este tema, ¿no? Yo me conformo con que mi tema se dé a conocer, eso que yo quiero dar a conocer, se dé a conocer. Hay otro fotógrafo que dice, bueno, yo hago el trabajo porque no solamente quiero darlo a conocer, sino que quiero generar un cambio, ¿no? En eso que está sucediendo allí, ¿no? En tu caso, ¿en cuál de los tres te encontrás, o si es un poco de cada uno? Porque es válido decir, no, yo soy de prensa, me toca la cobertura, voy y lo hago por la cobertura, porque es mi trabajo, y no pasa nada de decir, no lo hago por eso, no pasa absolutamente nada, como tampoco pasa nada de decir, bueno, no, yo lo hago para que se conozca nada más, porque la gente piensa
raramente que el fotógrafo va a hacer la foto y que una foto transforme el mundo. Si fuera así, yo creo que ya con todas las fotos que se han hecho y si consiguieran las cosas que el fotógrafo quiere, yo creo que el mundo fuera distinto y no lo es, ¿no? Pero en tu caso, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Dónde te ubicas más cómodo cuando haces el trabajo? Buena pregunta igual. Creo que si te están mandando para hacerlo, tú tenés que hacerlo. Tenés que llegar con las fotos porque hay una confianza y el trabajo de otra persona que depende de tu trabajo. Entonces, eso es profesional. Hay que, claro, tenés una asignación, tenés que hacer la asignación. O sea, en mi caso, particularmente con este proyecto que ganó el POI, o está metido, perdón, dentro de los grupos del POI, yo me metí a un festival en Francia en septiembre y tuve una reunión con la editora y le mostré mi trabajo y le dije, yo quiero trabajar con usted. Y me dijo, dale, me gusta tu trabajo. Pero me metí a eso no porque me llamaron un día, sino que porque yo quería trabajar con una organización de ayuda humanitaria, específicamente en esos temas, porque tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con las cosas que yo hago en general con o asignaciones o proyectos personales. Y en ese sentido, para mí hacía reverberancia, ¿no? El poder tener la oportunidad de trabajar ahí como, o sea, era un privilegio estar ahí. ¿Fue una asignación? Sí, ¿no? O sea, todo bien, con contrato y todo, legal, súper bien, nada que decir de la organización, increíble. Pero de cierta manera, esa ventaja que yo tenía del querer estar ahí, un poco, que no era tal vez como cubrir un matrimonio, algo que había hecho quizás como los primeros años de fotografía, ¿no? Es como siempre un poco hacer fotos como que sirvan para el trabajo, para el editor, para el propósito de yo estar ahí, y porque yo entendía que era importante que yo estaba ahí por algo, me tenían ahí, ¿no? Y por lo que yo veía, por lo que yo sentía. Entonces, de cierta manera, había momentos en donde yo quizá estaba como, bueno, si esto, lo que estoy fotografiando ahora no le sirve a mi editor, no importa, no me sirve a mí. Claro. Como, o uno nunca sabe de repente. A veces yo me acuerdo que como era la primera vez que trabajaba con ellos y con esta editora, Ania Bruca, que le mando un saludo, súper buena editora, me dice, no, pero quizás te falta estar un poco más cerca. Clásica conversación con un editor, un poco más cerca, y dije, puta, que quizás yo te estoy mandando cosas que son como más tranqui, ¿no? Claro. Entonces porque ella me dice, no me mandes más de 7 o 10 fotos al día, porque claro, pasa también que esta organización lleva 10 años fotografiando serie, entonces ya hay cosas que ya me dicen, tenemos 2 millones de fotos, claro, en 3 ciudades, ¿cachai? Como en 3 países diferentes, como no queremos más fotos, pero hay cosas que se tienen que fotografiar. Exacto. Por una de documentación legal, cuando viene un pirata y no sé, y cuestiones así, entonces las tenemos que fotografiar, sobre todo los rescates, y ahí entras a jugar tú, pero alguien como sentado mirando el mar, si yo tenemos 10 millones de fotos, entonces como darle la vuelta, ¿no? Claro. Por eso te llamo, y por tu trabajo, entonces, claro, me tocó esa conversación y me dice, bueno, mándame o de esta onda, de esta forma, y resulta que ahí en esas conversaciones uno se da cuenta que de repente las cosas que uno piensa que no sirven son las que de repente le dan vida un poco a lo que empieza a ver como una conversación, como te decía, le dan vida un poco a la historia de la cobertura un poco. O sea, yo lo estoy cubriendo como me piden, pero también como yo lo veo. Entonces, un privilegio, como te decía, trabajar con una organización así que te da esa libertad, que confían un poco en tu ojo, y eso es difícil, ¿no? Porque hay que morirse con las botas puestas, pero nada, o sea, creo que a mí
nunca me pasó, particularmente con este proyecto, de separarme con el encargo. Como que el encargo yo quería estar en el encargo. Y claro, hay que cumplirlo, porque si no perdemos el trabajo. Y ok, lo romántico de hacer fotos está todo muy lindo, pero el que vive la fotografía tiene que trabajar y hacer lo que a uno le piden. Ahí no hay otra, no hay ciencia. Sí, exacto, yo estoy ahí para hacer las fotos. ¿Sí? Claro. Javier, que te hayan dado este reconocimiento, ¿qué tanto te pesa para un futuro? ¿Te dice algo o simplemente decir, bueno, es un reconocimiento, se agradece, se recibe, pero hasta ahí? O, qué sé yo, te fortalece, dice, bueno, es la visión por donde quiero ir, lamentablemente es la fotografía que se está dando hoy en día, en este caso en el mundo, porque no es un trabajo acá en Latinoamérica, sino fuera de Latinoamérica, pero es la fotografía que lamentablemente se está haciendo. Pero dice, mi visión va por ahí, acompaña, lo que estoy haciendo sirve. ¿Qué representa este POI LATAM? O sea, la vida sigue igual, la verdad, pero yo espero que, así, súper honestamente, si es algo que realmente le importa a otras personas, que son las que te dan asignaciones, como que te dicen, se ganó un POI, bueno, dale, tomémonos un café y dame trabajo, ¿sabes? Claro. Así, súper como honesto, sencillo, a mí no me cambia nada. Yo ahora específicamente por lo que pasó en el barco hace 3 semanas, espero que esto ayude a que se vea, claro, que pasó hace 3 semanas, que es ahora, o sea, eso tiene para mí más sentido ahora. En lo puntual, nada, o sea, creo que obvio que uno se siente bien cuando hay un reconocimiento, algo que uno hace con cariño, etcétera, pero no pongo mucha atención a eso, como que sospecho mucho un poco de como guiarse un poco por eso, ¿sabes? Porque creo o sea, imagínate como hacer un trabajo por un premio, como entonces, ¿qué estás haciendo? Claro. Como que, la visión es otra, la intención es otra. No es el premio. Es que es raro, porque si esto valida el trabajo en términos profesionales, entonces todo lo que no ha sido reconocido antes, ¿dónde está? Y que ha causado otro impacto y me ha hecho sentir también con un sentido como de suceso, ¿no? A personal tal vez, o humano con otras personas, pero, o sea, realmente si esto a mí me sirve, el POI a mí me sirve como para poder enganchar discusiones más serias, con organizaciones serias, en donde se me abren las puertas para poder seguir trabajando en lo mismo. O sea, yo de hecho voy a volver al barco, respondiendo a la pregunta anterior. Claro. Que tiene que ver también con el proyecto que estoy haciendo, que es más grande que, no voy a decir más grande que el POI, pero más grande que lo que mandé el POI. Okay. Entonces, creo que eso si eso me ayuda a poder como poner un ladrillito más para cruzar el puente, entonces bienvenido, súper bien recibido, y sobre todo también para poder estar como dentro de una discusión de cosas que están pasando en el mundo, que son importantes de ver y verlo desde el ojo latino y de la idiosincrasia y no sé, o sea, es un honor también poder estar ahí entre medio de historias que están pasando en ciudades, en democracia, en las Amazonas, en las guerras, como que tenga cabida una historia así, en una conversación así en la mesa, que esté sentada en la mesa con esas otras conversaciones. Lo encuentro bonito también, como que se hable de eso. Entonces, eso. Nos faltó indagar mucho en el capítulo de Latinoamérica acá en la entrevista de hoy, pero siempre es importante también por ahí refrescar un poco el tema, las nuevas visiones, nuevos fotógrafos, nuevos entrevistados, nuevas imágenes también, ¿no? Javier, ¿cómo podés definir, ya para ir cerrando, para respetar tu tiempo? Me dijiste, vengo llegando de la calle, me imagino que estabas trabajando. El mundo del fotoperiodismo es así, uno llega, va, viene, sube, baja, está todo el día full. Pero a ver, Javier, ¿cómo definís tu fotografía? Si es que tiene alguna definición en este momento, o estás todavía en la búsqueda de definir un término para darle a tu fotografía.
¿Mi fotografía? Tu fotografía, ¿cómo la definís? Si alguna vez pensaste, ¿cómo defino yo mi fotografía? O sea, humanista, sí, es eso. Por los trabajos que hago y todo, pero también como súper libre. Libre. No, libre me da lo mismo como mezclar desde lo técnico, lo teórico, pasar la cámara. Soy súper como desapegado en ese sentido. Y sí, eso, súper libre y súper humanista y siempre personal, súper personal. Es raro a veces estar metido en cuestiones de prensa siendo así, como un poco tener como el cerebro medio dividido, pero que eso es, uno siempre está haciendo cosas para uno, siempre. Exactamente. Javier, ¿por dónde quienes están escuchando la entrevista y quieren conocer un poquito más de tu trabajo, ver ese trabajo que presentaste en los POI LATAM, ahora edición 2025, de repente esta entrevista la escuchan dentro de 1 año o 2 años, y ¿cuál edición fue? Edición 2025. ¿Por dónde pueden ubicar tu trabajo? ¿Por dónde pueden contactarte? Por allí hay alguien que te quiere hacer preguntas, que te quiere seguir, que quiere, qué sé yo, proponerte proyectos, ¿por qué no? De repente del otro lado hay alguien que esté interesado en un fotógrafo de tu calibre, con tu visión, y dice, bueno, vamos a contactar a Javier para hacerle algún encargo de algún trabajo fotográfico. ¿Por dónde te contactan? Bueno, siempre el correo está abierto, el WhatsApp está abierto. Está toda mi información en mi sitio web, que es javieralvarezm.com, y el Instagram es lo mismo, javieralvarezm. Están ahí los canales de contacto. Si anda alguien por Brooklyn, mándame un mensajito, nos tomamos una cerveza, un café. Esas charlas de fotógrafo que siempre dan mucho de qué hablar. Claro, siempre deja algo. Y el trabajo del POI no sé dónde se puede ver, creo que, no sé si lo han subido a la página, pero me imagino que quedará en el archivo. Y nada, bueno, claro, en las redes siempre estoy subiendo cosas. Hay la editorial donde publiqué mi primer libro, todavía tiene algunas copias, que se llama Buen Lugar, una editorial de Santiago de Chile, que también publicó, dejo el aviso ahí. Dale. Publicó el libro que se ganó, el mejor libro del año del POI. También proyectos de mucho amor, con mucha energía, personales, que con mucha convicción y de poquitito, pero con mucho trabajo, llegan así, a presentarse a sentarse en la mesa, ¿no? Entonces, también hay shout out, saludo para ellos, a la editorial Buen Lugar y claro, sí, ahí entre medio, de repente en exposiciones, de repente en festivales. Y ojalá en cualquier momento nos podamos encontrar, nos podamos ver para seguir esta charla de forma presencial y, qué sé yo, tomando un vino, una cerveza, qué mejor. Así que bueno, ya por acá, Javier, las puertas abiertas del programa para cuando tengas algo que quieras compartir, algo que quieras difundir, bueno, el espacio abierto para ello. Esperamos encontrarnos nuevamente, no necesariamente por un premio, por algún proyecto que quieras dar a conocer, que quieras resaltar, qué sé yo. Las puertas abiertas del programa. Esperemos que lo que resta de año pues sigan los buenos proyectos, que eso que está programado para lo que resta del 2025 pues se te dé, y acabamos de estar pendientes desde ya de tu recorrido fotográfico, así que bueno, nada, el mayor de los éxitos y que siga la fotografía. Igualmente, bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar un ratito y éxito también por allá. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos entonces con Javier Álvarez, fotoperiodista, nacido en Chile, en Santiago de Chile, se encuentra radicado por temas de trabajo en Nueva York, Estados Unidos. Acaba de ser premiado en la categoría como fotógrafo destacado en la categoría de fotoperiodistas en el mundo de los premios POI LATAM edición 2025. Así que bueno, felicitaciones a Javier, y ya saben, este mes de septiembre dedicado a los POI LATAM, a nuestros fotógrafos latinoamericanos
que han sido reconocidos por su trabajo, su trayectoria acá en el programa. Este mes vamos a estar conversando con todos ellos. Creo yo, si la cuenta no me falla, que el mes que viene, el mes de octubre, también vamos a seguir conversando con fotógrafos y fotógrafas latinoamericanos que han sido reconocidos con los POI LATAM. Son muchos, afortunadamente, y bueno, esperamos tenerlos la mayoría, lo más que se pueda, acá en el programa, para charlar, para conversar con ellos, para saber cómo se trabaja en el mundo de la fotografía latinoamericana, qué se hace y cómo se hace. Federico Murúa se despide, será hasta el próximo jueves, donde estaremos con un programa de corte similar, charlando, hablando, conversando acerca de fotografía, y qué mejor, de la fotografía latinoamericana. Nos encontramos el próximo jueves. Javier, muchísimas gracias. Gracias, Federico. Que esté muy bien. Dale, yo edito el programa, cuando lo tenga listo te lo paso, te envío el link para que lo escuches, lo tengas ahí, lo compartas, que sea lo que, como bien gustes. Así que nada, te estoy avisando. Vale, muchas gracias, de verdad. Gracias. Dale, gracias a vos y bueno, que sigan los éxitos y que siga la fotografía. Exacto. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Cierro mi